Le voy a hablar de un tema que es muy importante para hacer trabajos a veces en la escuela o trabajos en la universidad. Se suele pedir que escribamos monografías. ¿Qué es una monografía? Una monografía es un texto extenso de carácter expositivo que se centra en la investigación de un tema en específico, donde nosotros demostraremos los conocimientos, aquellos que investigamos acerca de un tema en especial. Pero lo que hay que tener en cuenta que no es el copio y pego de lo que encontré en internet, no. Tenemos que pensar que la monografía tiene que aportar algo nuevo, datos nuevos sobre el tema, o si no son datos nuevos que pueda encontrar, en el caso contrario, debo darle un enfoque personal en el que aparezca una valoración original, la propia visión sobre el supuesto o sobre el asunto que voy a hablar. Tiene que ser algo que se diferencie del trabajo de los demás. Ahora vamos a ver cómo hacer una monografía, qué pasos debo seguir. Bueno, lo primero que tengo que hacer es buscar información. Cuando seleccionamos la información, tenemos que considerar nuestros conocimientos sobre el tema, qué queremos demostrar con el mismo y qué tiempo tenemos para realizarlo. Entonces, lo principal y lo primero que debo hacer es buscar información sobre el tema. Luego, planificar la organización de la información y elaborar un guión. Planificar se refiere a un trabajo mental que debemos hacer. Nosotros debemos pensar de qué tema queremos escribir, si ya lo elegimos, qué letra voy a utilizar, teniendo en cuenta las normas que me pide para hacer una monografía, en qué lugares voy a buscar. Eso es algo que tiene que ver con una planificación totalmente mental. Una vez que tenemos ese primer paso de búsqueda de información que tendremos sobre nuestro escritorio, empezar a observar lo que tenemos, ver lo que nos puede servir, lo que no, para ir descartando. Es muy importante entonces tener en cuenta de planificar la organización. Y por esto decimos que hay que elaborar un guión que nos ayude a organizarnos mentalmente y que podemos escribirlo, hacer un simple esbozo de cómo va a ser todo el trabajo que vamos a realizar en cuanto a búsqueda y todo lo demás. El otro paso es la textualización. La textualización se refiere ya a la propia escritura en sí, ya con datos exactos. Es una etapa en la que nosotros tomamos al guión como guía. Y entonces tenemos que prestar atención al contenido, porque debe ser claro, los datos tienen que ser exactos, y a lo largo del trabajo se van a poder ir agregando información de forma progresiva y coherente. El lenguaje usado debe ser el correcto. Son todas cosas que tenemos que tener en cuenta a la hora de la escritura, en donde vamos a tener en cuenta ese guión que esbozamos en la planificación y todo ello que teníamos mentalmente organizado para volcarlo en la escritura. Luego vamos a entrar a una etapa de revisión, donde vamos a leer ese borrador, que podríamos decir armamos, para comprobar si la información que nosotros habíamos recabado en distintos lados está colocada de manera organizada, si está de acuerdo a aquello que habíamos planificado en un primer momento, si llega a los objetivos que nosotros pensábamos. Después hay que corregir. Es corregir todo lo necesario para luego llegar a un texto que tiene que ser el definitivo. Por lo tanto, es muy importante en la revisión ver que la información esté organizada adecuadamente, que todo esté expresado con claridad, de manera lingüísticamente correcta,
Para ello tenemos que observar atentamente qué cosas: la construcción de oraciones, la ortografía, la puntuación, todas esas cosas que tenemos que tener en cuenta al momento de revisar. Importante que debemos tener en cuenta que la escritura es un proceso, por lo tanto no podemos hacerlo de un segundo para el otro. Debemos tomarnos el tiempo necesario para cada etapa. La etapa de la planificación, esa donde nosotros veíamos la información, tratábamos de organizarla y mentalmente ya íbamos armándonos una estructura, un guión y esbozábamos mínimamente un guión. Es un momento muy importante al cual hay que dedicarle tiempo. No se puede hacer todo de un minuto para el otro. Entonces debemos darle el tiempo necesario. Es muy importante. La textualización es la etapa de la escritura, también tiene que tener su tiempo innecesario, es decir, no podemos hacerlo de un segundo para el otro, hay que tener en cuenta que hay que tomarse el tiempo necesario. La revisión, cuando vamos a revisar aquello escrito, para que después nuestro texto definitivo quede bien, tenemos que tomar en cuenta todas las cosas, no podemos leerlo rápidamente y dejarlo, inclusive hay gente que por ahí lo escribe, o puede haber alguien que lo escriba y no tiene ganas de revisarlo y lo deja así, no, hay que tomarse el tiempo necesario. Por eso siempre hay que tener en cuenta que la escritura es un proceso. Ahora vamos a ver las distintas fuentes de información que podemos encontrar. Uno de ellos son los libros, obviamente, constituyen la principal fuente de información. En ellos podemos encontrar desde un panorama general o introductorio sobre el tema del que nos vamos a ocupar, hasta un estudio pormenorizado, es decir, específico que aborde cualquiera de los aspectos que lo integra. Es decir, que los libros son muy importantes. Las revistas especializadas y presentan los últimos resultados a los que han llegado los investigadores en una determinada disciplina, que también nos son muy útiles. Los diccionarios enciclopédicos también, porque organizan información en artículos independientes que se ordenan alfabéticamente. Entonces podemos buscar más fácilmente el tema que queremos investigar. Y son útiles cuando buscamos un dato concreto o una visión general o sintética de un tema. Estas son algunas de las fuentes. Las fuentes de información. También tenemos bases de datos. ¿A qué llamamos base de datos? Y base de datos, por ejemplo, son conjuntos de datos, ¿no?, que pertenecen al mismo tema y que están almacenados sistemáticamente. ¿Pero dónde podemos encontrarlo? En una biblioteca. La biblioteca puede considerarse una base de datos compuesta en su mayoría por documentos y textos impresos en papel e indexados para consulta. Entonces inclusive ahora tenemos muchas bibliotecas digitales, o sea que la biblioteca es una fuente importantísima para nuestro trabajo. Internet, otra poderosa herramienta que nos puede dar muchísima información, lo que sí tenemos que tener en cuenta que a veces hay información buena y a veces no. Debemos aprender o buscar la forma de encontrar la información que sea valedera, que sea verídica. Es la que nos da el acceso a un número elevadísimo de documentos relacionados con el tema que nos interesa. Por eso es muy importante a la hora de buscar la información tener en cuenta todas las fuentes que podemos tener. Y depende de la temática de la que vamos a hablar. A veces necesitamos hacer encuestas, necesitamos hacer entrevistas, o sea que todo ese material nos sirve para después poder armar nuestro trabajo. Vamos a hablar de la estructura, donde podemos encontrar, ¿sí?, las distintas partes de una monografía. Por ejemplo, el índice, la introducción, el cuerpo, la bibliografía. Vamos a ir viendo parte por parte. Una portada o carátula siempre se coloca en una monografía, ¿sí? Es parte de una monografía. Por ejemplo, acá yo les puse una que encontré en la web a modo de ejemplo,
Por ejemplo, acá lo primero que pone es la universidad, o puede poner la facultad a la que corresponde, si es una escuela secundaria, bueno, a la escuela secundaria que corresponde, el nombre de la escuela, se puede poner el escudito de la escuela, el símbolo, algo que lo representa, que representa la escuela. Después, la carrera, o en el caso de ser un alumno de secundaria, la materia, ¿sí? Luego puede venir el título de la monografía, el título que ustedes eligieron colocarle ese trabajo. Luego, el nombre de ustedes, el curso al que corresponde. También se colocan el nombre de los profesores, ¿sí? Que le pidieron el material. Eso se puede poner debajo donde se pone la materia, también se puede poner allí. Por último, se tiene que poner el año, ¿sí? A la que corresponde. Esa sería como la portada o la carátula. Hay personas que le colocan una imagen referida al tema del que va a hablar la monografía. Bueno, esa elección, pero bueno, según las normas no se pondría, pero bueno, esa elección de cada uno. Estructura, ahora vamos a hablar del índice. El índice es una lista ordenada con los títulos de los diferentes apartados y el número de páginas, es decir, cómo ustedes organizaron su monografía. Entonces, el índice, fíjense, acá yo les puse un ejemplo, la introducción, el número de página, 2, ahí está el número de los apartados, 1, 2, por ejemplo, los artistas pintan su historia, en 2, ahí les hablo, por ejemplo, si fuera de pintura, Dalí, Picasso, y les pongo el número de página. Un apartado dentro de un subapartado, diríamos, dentro de ese apartado los artistas que pintan, ahí les coloqué otros apartados, y después vendría el 4, el 5 y el 6, que sería la bibliografía. Por último, la bibliografía. En color de la vida podría ser una conclusión puesta, que ahora vamos a ir hablando de las distintas partes, pero el índice es muy importante porque ahí el lector, el que ve nuestra monografía, va viendo cómo organizamos nuestro trabajo. Con la estructura, les voy a hablar de la introducción. La introducción es la presentación del trabajo, es decir, para orientar al lector sobre qué tema vamos a hablar y qué va a desarrollar la monografía, así como los datos contextuales, las definiciones necesarias para poder comprender el texto que voy a leer después. Vamos a decir que su objetivo, como les decía antes, es presentar el tema del cual voy a hablar en todo el texto. También es la parte en la que el autor puede referirse al objetivo que lo llevó a escribir su trabajo, qué se propone con él mismo, cuál es su punto de vista y en qué se basó para realizar la investigación. Luego tenemos el cuerpo de la investigación, que vamos a decir que el cuerpo de la investigación está dividido en desarrollo y también puede estar la conclusión, la podemos incluir dentro del cuerpo. Vamos a decir que por lo general se divide el cuerpo en una serie de apartados y subapartados, que yo les mostré en la imagen anterior, los que relacionan los diferentes aspectos del tema de manera lógica. El resultado es un todo coherente, ¿sí?, que es el texto. Cada apartado debe contener una unidad interna, para ello tiene que centrarse en un contenido específico y debe relacionarse armónicamente tanto con los apartados que los anteceden como los que los suceden. Debe haber una relación con todo ese trabajo en general. Luego tenemos la conclusión. Vamos a hablar que la conclusión, bueno, esto que les hablé sobre el desarrollo, si anteriormente le hablé del desarrollo, dijimos que el cuerpo se dividía en desarrollo y conclusión. El desarrollo les expliqué recién cómo lo organizábamos. La conclusión es la síntesis de lo leído. Se vuelve sobre los puntos claves que se habló antes, se le da un cierre al desarrollo,
sobre la temática que estuvimos hablando, junto puede ser a recomendaciones y otra información derivada del cuerpo del trabajo. Es muy importante en esta conclusión que nosotros tengamos en cuenta lo que escribimos en la introducción y en el desarrollo, para después hacer como una especie de síntesis de todo lo dicho. Depende de la temática que hablo y se pueden colocar recomendaciones. Supongamos que mi texto, mi monografía se trató sobre el daño del tabaco en el ser humano o del tabaco en sí. Entonces, quizá en la conclusión yo voy a colocar allí prevenciones, recomendaciones que sean útiles. Luego tenemos la bibliografía, que es la lista ordenada alfabéticamente de las obras que se consultaron o que se citaron para hacer la investigación. Es la parte que le sigue al cuerpo del trabajo. A cada obra le corresponde una referencia bibliográfica en que uno coloca ciertos datos importantes del autor. Ahora yo les voy a mostrar en la próxima diapositiva cómo podemos organizar nuestra bibliografía o cómo se colocan los datos bibliográficos. La estructura y esto de la bibliografía, cómo colocar los datos bibliográficos, yo les puse acá que encontré en la red un ejemplo de cómo a través de la norma APA que rige por lo general cuando uno está realizando trabajos, ya sea textos académicos, como monografías, ¿sí? Tiene que tener ciertos cuidados. Por ejemplo, aquí vamos a observar acá la cita de una publicación de un periódico electrónico. Se coloca primero el autor, ¿sí? Ahí dice Pereira, J.E., no se pone a veces los nombres para no extendernos tanto, sino podemos poner las iniciales y el punto. La fecha de publicación, a veces se pone el mes y a veces no hace falta, con que pongamos 2002, entre paréntesis se pone la fecha entre paréntesis. Luego se coloca el título del artículo. Luego vamos a encontrar con el título de la revista, porque esto es sacado de una revista. Sigue el número de la revista, la disponibilidad, es decir, dónde podemos encontrarlo, cuál es la fuente, el link, y ahí le colocamos el link. Fíjense que le ponemos disponible en y se coloca el link. Y después, en este caso, corchetes, se coloca la fecha de acceso, ¿sí? A esta red link. Este es un ejemplo, ¿sí? De cómo citar de manera bibliográfica algo sacado de una revista electrónica. Siguiendo con este ejemplo de cómo ubicar los datos bibliográficos en la bibliografía, acá tenemos el ejemplo de cómo se cita un libro, ¿sí? Por ejemplo, con dos autores, podría haber sido con uno, siempre siguiendo las normas APA. Por ejemplo, aparece primero el autor, acá como tenemos dos autores, nombramos Padrini, F. y Lucheroni, por ejemplo, entre paréntesis, la fecha de la publicación del libro, que eso lo encontramos en la partecita donde habla de la edición. En este caso, el gran libro de los aceites esenciales, que es el título. Luego, el lugar de la publicación, Barcelona. Y por último, la editorial. De esta manera se citaría un libro de dos autores que, si es uno solo, bueno, pondríamos uno solo. Les voy a hablar de las formalidades, es decir, cómo tenemos que presentar nuestro trabajo, qué formalidades debemos seguir. Por supuesto que siempre el profesor nos va a decir qué normas seguir. En la universidad se utiliza mucho las normas APA y uno puede ir bajando todos los años las van modificando, las van ajustando. Por eso uno tiene que ver primero con el profesor, con el docente que nos está pidiendo el trabajo, qué normas hay que seguir o qué formalidades nos va a pedir. Por ejemplo, la hoja tiene que ser en papel blanco, formato A4 o de carta. Presentar las hojas escritas de un solo lado. Dejar márgenes de 2,54 centímetros, ya sea de la parte superior, margen inferior, derecha e izquierda, todo el mismo tamaño.
Usar interlineado 2.0, que es la norma que cambió, norma APA de 2020, que nos pide que tiene que ser 2.0 el interlineado. El año anterior era de 1.5, bueno, ahora nos pide de 2.0. Por eso les digo que igualmente ustedes tienen que sujetarse a lo que les pide su profesor. Dejar sangría ante cada párrafo, eso es importante también, dejar sangría. Y también el justificado, que también tienen que ver qué tipo de justificado les pide su docente. Bueno, estas son ciertas formalidades a tener en cuenta a la hora de armar y de escribirlo, ¿sí? Siempre vamos a estar en nuestra compu trabajando, qué forma tenemos que hacer, cómo tenemos que adaptar y qué formato le tenemos que dar. Luego en la próxima diapositiva les explico más. Les quiero recalcar algo que es muy importante. Yo les dije que hay que dejar sangría, ¿sí? Ante cada párrafo que comienzo. Bueno, el tamaño de la sangría es de 5 espacios, ¿sí? Según las normas APA, nos pide 5 espacios. Quería aclarárselos para que lo tengan en cuenta. Formalidades, otra cosa que es muy importante tener en cuenta cuando yo voy a escribir el texto, debo usar un solo tipo de letra. Por ejemplo, Times New Roman o Arial en el cuerpo. Es decir, hay 16, el tamaño de la letra tiene que ser 16 para títulos, 14 para subtítulos y para el cuerpo de todo el texto de la monografía. La Times New Roman, el tamaño 12, y si la quiero escribir en Arial, tiene que ser 11, son las nuevas normas de APA de este año, y 10 para la bibliografía. Los títulos y subtítulos pueden diferenciarse como con el uso de la letra negrita o el subrayado. Bien, otra de las cosas que les quiero aclarar, y vuelvo a repetírselo, es que ustedes tienen que tener en cuenta siempre ¿qué les pide su profesor, el docente? Es decir, ¿qué formalidades le pide? Ustedes siempre cuando les dan a hacer una monografía o un texto académico, les van a decir, bueno, tienen que tener ciertas formalidades, ciertas pautas. Bueno, eso es lo que ustedes tienen que tener en cuenta también. Yo les estoy dando las de las normas APA, que es por lo general lo que se rigen muchas universidades, pero bueno, a veces depende del profesor, nos puede pedir alguna cierta particularidad.